a la postergación que se hizo del Consejo Superior Universitario para elegir rector, una elección que se hizo a trabas, unos puntos que se dieron sin verificar, sin ser válidos, y dando como ganador a un rector que hace parte de la misma siempre, de la misma historia que ha sufrido la universidad durante los últimos años. Desde los primeros años republicanos, la enseñanza fue concebida como base de la construcción pública y la formación cívica, aunque en el territorio ya existían instituciones como la Universidad Santo Tomás, fundada en 1580 durante la colonia. El modelo educativo republicano adquirió un sentido distinto tras la independencia, dejando de responder al orden eclesiástico colonial y pasando a orientarse a la formación de ciudadanos para el nuevo Estado. En el siglo XIX, la excelencia no se medía por resultados cuantificables, sino como un proceso integral, científico y político que buscaba formar ciudadanos racionales y participativos. Sin embargo, coexistieron profundas asimetrías. Las élites concentraron recursos y docentes, mientras los sectores populares recibieron una educación limitada. Con la Constitución de 1991, la educación superior se redefinió como derecho fundamental y servicio público con función social. La calidad pasó a ser obligación gubernamental y la autonomía universitaria adquirió rango constitucional. La Ley 30 de 1992 organizó el sistema y estableció como funciones esenciales la docencia, la investigación y la proyección social, vinculando la excelencia con formación integral y pluralismo. No obstante, la expansión acelerada de la oferta pública y privada se dio sin un sistema sólido de aseguramiento académico. Hay muchos recursos que podemos utilizar para poder desarrollar nuestros proyectos, también mucho apoyo de parte de los profesores y en general de la universidad. Me encanta mucho que la gente es muy amable. Eso me di cuenta porque pues yo soy de Barranquilla, entonces siento que es una universidad muy acogedora. Siento que hay de pronto una limitación de recursos digitales que se nos otorgan a los estudiantes y es algo mínimo, pero es como Canva Pro, Adobe, todas esas cosas, digamos, nos dificultan mucho para hacer los proyectos. Siento que la falta de tiempo hace que no le puedas dedicar, valga la redundancia, mucho tiempo a estudiar, como a tu proceso. Porque pues no es un secreto que aquí o en las universidades públicas, pues para poder estudiar necesitas trabajar, para poder sustentarte y para poder venir a estudiar. No hay los recursos necesarios ni los espacios necesarios para tener un desempeño óptimo, tanto en los ensayos, porque hay salones que son muy pequeños, demasiado pequeños, no caben 3 personas haciendo un ensayo. Tuve la oportunidad de ir a la Javeriana, a la Facultad de Artes, y se nota muchísimo la diferencia y la inversión de los recursos en cuanto a las universidades privadas. Siento que como estamos tan acostumbrados a hacer arte tan con las uñas, podemos hacer arte en cualquier lugar. Siento que no hay universidad y no hay mejores actores que trabajen el texto dramático tanto como los actores de la SAP. La SAP crea artistas muy duros, en serio, artistas que merecen respeto y directores muy buenos. La gratuidad en la educación superior pública avanzó progresivamente. En 2018 se creó Generación E para ampliar acceso, permanencia y graduación. En 2020, ante la pandemia, se implementó de forma transitoria la matrícula cero. En 2021, la Ley 2155 y el Decreto 1667 la establecieron como política permanente desde 2022 para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas. Sin embargo, en Colombia solo existen 34 universidades públicas, las cuales se enfrentan déficit acumulado al ampliar coberturas sin recursos suficientes. A esto se suman controversias políticas y denuncias de corrupción, como las relacionadas con Ismael Peña en la rectoría de la Universidad Nacional. Las disputas en la Universidad del Atlántico asociadas a la familia Char, evidenciando tensiones entre la autonomía universitaria e intereses políticos y económicos, así como las dificultades en la Universidad de Antioquia marcadas por crisis financieras, suspensión de actividades académicas y movilizaciones estudiantiles en defensa de su financiación.
Ha sido una experiencia única y maravillosa, ya que contamos con espacios para nuestras clases, realizar nuestras prácticas de laboratorios, amplias zonas para nuestro esparcimiento y recreación o para poder descansar. El beneficio de matrícula cero ha sido un enorme alivio porque no todos tenemos la posibilidad de poder tener un trabajo o apoyo familiar para poder costear nuestros estudios. Y siento que para tener todo esto en una universidad pública, siento que es de muy alta calidad. Las dificultades que he tenido a lo largo de mi trayecto en mi carrera ha sido con el tema con algunos profesores, ya que con ese docente fue como más o menos en tercer semestre. Yo no tenía ni idea de cómo manejar esto, un programa de mapas o algo así, y pues ese docente es a tratar de humillarme y hacerme sentir de que yo no sabía nada, que para qué me ponía a estudiar algo que yo no sé. Y pues a mí me tocó fue aprender eso a punta de tutoriales en YouTube o con otros compañeros que medio pudieron entender para que yo pudiera pues sacar adelante esa materia. Durante las décadas de 1990 y 2000, las reformas educativas se orientaron hacia la eficiencia, competitividad y productividad. Programas como el acceso con calidad a la educación superior instauraron el crédito como principal vía de inclusión, trasladando al individuo la carga financiera. La reorganización institucional y los sistemas de evaluación consolidaron un modelo donde la excelencia se midió mediante indicadores cuantificables, pruebas estandarizadas, tasas de titulación y eficiencia terminal, desplazando el enfoque humanista por uno gerencial. Así, la calidad pasó a entenderse como certificación administrativa, privilegiando producir más sobre pensar mejor. En el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la participación estudiantil es limitada. Aunque los estudiantes representan el 40% en las consultas para rectoría, su voto suele ser no vinculante frente al Consejo Superior que designa al candidato. Esto ha generado crisis de gobernabilidad, como en la elección del rector José Andelfo Liscano Caro, marcada por cuestionamientos y denuncias de clientelismo. Estas situaciones refuerzan la percepción de que la democracia universitaria está permeada por élites económicas y políticas. Acceder a la educación superior depende de condiciones materiales básicas. Transporte, alimentación y vivienda determinan la permanencia. Muchos desertan por no poder costear arriendo o manutención. De cada 100 niños que ingresan a primaria, solo 44 se gradúan a tiempo. De 100 bachilleres, 42 acceden a educación superior. Las desigualdades del sistema escolar en Colombia hacen que muchos lleguen con habilidades muy dispares en lectura, escritura y pensamiento crítico, obligando a varias universidades a reforzar competencias básicas. Esto muestra que la calidad universitaria depende también del sistema educativo que la precede. Tras una encuesta aplicada a 60 estudiantes, se evidenciaron diferencias entre la experiencia formativa en la Universidad Distrital y la percepción sobre la Universidad Javeriana. En la Distrital se reportó sobrecarga académica, dificultades para conciliar estudio y trabajo, limitaciones económicas, afectaciones a la salud mental e infraestructura eficiente. En contraste, la Javeriana fue valorada positivamente por su organización, disponibilidad de recursos, acompañamiento docente y mayor estabilidad académica. Sin embargo, estas condiciones también se inscriben en un entorno más estructurado y exigente. Como han señalado algunos testimonios y reportes en medios, han emergido denuncias relacionadas con situaciones de maltrato, acoso y dinámicas de alta presión, abriendo discusiones sobre el bienestar y la salud mental en el ámbito universitario. Mis profesores siempre están ahí como, bien, necesitas esto. Ellos son los que nos dejan pues prácticamente el trabajo para que uno solamente lo lea y haga la actividad. Yo cuento con una beca del 50%. Esta se llama beca ingresa. Este tipo de beca es la que ofertan cuando la carrera se lanza inicialmente. Entonces, pues yo ingresé cuando la carrera recién se ofertó. El costo de la matrícula siempre varía con el paso de los años. Entonces, cuando yo ingresé, inicialmente estaba costando 2.800.000. Pues ya al día de hoy cuesta 4. Algo que a mí me ha dificultado mucho es pues el tema económico principalmente. Hubo una época en donde pues yo tuve un problema muy grande en la parte económica y me tuve que retirar de la universidad un año. Cuando tú adquieres una beca, una de las principales cosas que te dicen es que tú no te puedes salir. Una vez que tú te salgas de la universidad, pierdes la beca totalmente. Yo misma me pago la carrera. Algo que también es un poco difícil es que yo trabajo y estudio al mismo tiempo.
en las mismas horas, en el mismo horario. Tuve, digamos, algunos problemas con otros chicos de otras carreras, porque pues siempre era hacer lo que pues ellos deseaban hacer. Entonces, que ellos siempre tenían la razón, siempre tocaba hacer eso. Entonces, era como ese conflicto entre quién tenía la razón. En las prácticas, la universidad la que busca en institución. Como la universidad tiene muchos convenios con muchas instituciones, entonces ellos buscan adecuar la institución para tu práctica. En este semestre estoy haciendo 2 prácticas al mismo tiempo. Me encuentro haciendo práctica de protección al medio ambiente y práctica social. Pues encontraron este sitio que justamente tiene las dos en una zona. Han habido casos en los que la práctica, digamos, no te da la oportunidad a ti de ejercer en la temática que quieres hacer. Entonces ahí entran tus profes a decir, no, ven, hay que arreglar esto. Si vemos que la institución no está funcionando, pues te cambiamos a otra, pero la idea es que tú aprendas. La matrícula subió para todas las carreras. Pues algunos estudiantes sí se vieron muy afectados porque pues no todos contaban con economía suficiente para poder pagar una carrera tan costosa, ¿sí? Entonces pues ellos también alzaron su voz, quisieron pues luchar por esto, decir, no, es que es mucho, no podemos pagar todo esto, pero queremos seguir estudiando. Hicieron un mini paro, pero pues como te das cuenta, como es universidad privada, pues nadie le pone cuidado. Entonces como universidad privada haciendo paro, ¿qué es eso? Tú veías como a 10 gatos peleando y nadie les ponía cuidado. Cuando hicieron eso fue pues un día también muy raro porque hasta taparon la séptima. Entonces el paro les duró como 1 hora. De hecho, a ellos les encanta que los estudiantes se sienten en mesa redonda para que pues haya una mejor concentración hacia la clase. Y las sillas son todas coloridas como el que se sabe. Entonces tú te sientas y puedes pasear de un lado a otro en el salón, es divertido, los profes pues no te van a regañar. Cualquier daño, los estudiantes siempre están reportando. Entonces apenas pasa algo, reportan y van a reparar. Tristemente, sí se ve en la parte pues elitista, en la parte social, en cuanto a que pues la economía es lo que mueve mucho este país, ¿sí? Y para las personas que tienen mucho dinero, pues lastimosamente los hacen desentendidos de las personas que no tienen. Me he sentido muy cómodo conviviendo tanto con mis profes como con mis compañeros, gente con la que me he sentido querido realmente. Es una universidad muy buena, es una universidad que sabe sostenerse a pesar de los problemas que tiene. Por ejemplo, en los salones que yo frecuento, casi todas las sillas siempre están rotas, siento que no es un espacio óptimo, porque, pues bueno, siento que lo mínimo es uno mientras estudia estar cómodo. Los tableros me parece que están bien, los televisores también, computadores, etcétera, me parece que están bien adecuados. Siento que el transporte me lleva demasiado tiempo en el día. Por ejemplo, yo al día me gasto 2 horas de camino, ida, y pues otras 2 horas de vuelta. Hubieron materias que a mí me cancelaron porque no había profe, no estaban los recursos para cubrir esos profesores. Siento que desde que entré me informo mejor sobre lo que pasa en el país, sobre lo que pasa aquí en la universidad con los directivos. Por ejemplo, ahorita que estamos en elección de rector, siento que he estado bastante al margen de lo que ha pasado. Tú estando en la distrital ves demasiadas cosas, interactúas con gente de distintos contextos sociales, o sea, tampoco es que acá todos seamos pobres, sino que también vas a conocer gente de mucha plata que se te va a hacer raro porque es como, bueno, tú que tienes tanta plata, ¿qué haces en una universidad pública? Entonces conoces gente de muchos ambientes, de muchos contextos, muchas realidades. Entre 2002 y 2010, la cobertura en educación superior pasó del 24% al 37%, impulsada por el sector público y la incorporación del Servicio Nacional de Aprendizaje. No obstante, el crecimiento fue desigual. Mientras Bogotá alcanzó cerca del 73%, regiones periféricas apenas superaron el 10%, evidenciando concentración territorial. En ese periodo existían alrededor de 280 instituciones de educación superior, de las cuales solo 22, es decir, el 7,7%, contaban con acreditación institucional de alta calidad. Actualmente, la concentración persiste en Bogotá y las ciudades principales. Colombia cuenta con cerca de 300 instituciones de educación superior, 92 con acreditación de alta calidad. Aunque esto representa un avance, menos de una tercera parte de las instituciones alcanza los estándares más altos de calidad, mientras más del 65% continúa operando bajo los requisitos mínimos exigidos. El presupuesto nacional destinado a educación alcanzó aproximadamente 70,3 billones de pesos en 2025. Sin embargo, alrededor del 92% se destina a gastos de funcionamiento, lo que deja un margen reducido para inversión en infraestructura.
investigación e innovación. Esta limitación se refleja en la baja inversión en ciencia y tecnología, que ha descendido significativamente en los últimos años y se sitúa en torno al 0,24% del Producto Interno Bruto, muy por debajo de los estándares internacionales. En Colombia, las condiciones del profesorado reflejan las tensiones estructurales del sistema de educación superior. En las universidades públicas, una proporción significativa de docentes trabaja bajo modalidades de contratación temporal, como cátedra u ocasional, lo que implica inestabilidad laboral, ausencia de garantías a largo plazo y limitaciones para desarrollar procesos sostenidos de investigación y docencia. En el sector privado, aunque existen mejores condiciones en algunas instituciones, predomina también la contratación por horas y esquemas de alta exigencia en productividad académica, sin que necesariamente se consoliden carreras docentes estables. Estas dinámicas se enmarcan en un modelo de financiación desigual. Las universidades públicas dependen principalmente del presupuesto nacional, mientras que las privadas se sostienen en gran medida a través de matrículas y fuentes complementarias como posgrados, educación continua e investigación financiada. Este esquema incide directamente en las condiciones académicas, mientras algunas instituciones logran consolidar plantas docentes con alta cualificación, incluyendo una mayor proporción de profesores con doctorado, otras operan con recursos limitados que restringen la estabilidad y el desarrollo académico. Últimamente están haciendo nuevos edificios o reemplazando como facultades que ya existían por nuevas instalaciones. Sé que en esto pues se va gran cantidad de dinero, pero pues igual creo que es necesario para que en un futuro siga avanzando y pues tengamos cada vez mejores instalaciones. Una de las cosas por las que escogí la universidad es que hay lugares en donde forman personas muy competitivas o como muy ensimismadas o personales, y creo que la universidad también te forma como en comunidad y no solamente en lo académico, sino también como persona, como humano, y eso en verdad me gusta mucho y creo que facilita mucho también las relaciones con el mundo externo. Creo yo que hay muchos mitos, por ejemplo, ya no es la diferencia tan grande como en los años 1990, donde la diferencia entre un estudiante promedio de la Javeriana y un estudiante promedio de la Universidad Distrital era abismal en términos socioeconómicos y también en términos culturales. Nosotros en la Universidad Distrital contamos con muchos estudiantes que también forman parte de familias en las que ha habido profesionales y no es necesario como necesariamente no funciona tanto ese prejuicio de que es la primera generación o que son estudiantes que no tienen interés. Creo que donde más se nota esa diferencia y donde se podría, digamos, un poco tratar de acabar un poco con ese mito que existe de esas dos diferencias, está en que es efectivamente es diferente la capacidad económica hoy en día, pero no es tan abismal como lo era hace unos 30, 40 años. Efectivamente en la universidad privada los estudiantes tienen más disponibilidades de medios, aunque eso también se debe relativizar, es decir, las personas, los estudiantes tienen a su disposición, por ejemplo, a veces algunas bibliotecas mejor dotadas, mejores equipos, pero no necesariamente eso significa un mejor contacto con el proceso formativo o pedagógico. Comparten las públicas y privadas y las bogotanas como las de otras zonas del país, que el hecho de que en aras de alcanzar mejor rendimiento se ha buscado flexibilizar el enganche laboral de los docentes y también al nivel administrativo, creo yo que tiene su influencia, y eso efectivamente mina o afecta, erosiona profundamente el compromiso de cada profesional haciendo el papel de docencia. Resulta ser un factor que desincentiva algo en lo que uno se invierte como académico, que es por ejemplo en innovar, en cambiar el discurso, innovar las bibliografías, en mejorar la estrategia docente, pedagógica. Yo creo que están al mismo nivel en el sentido de que por los factores que, digamos, presiona la universidad privada, se compensan con que paguen un poco mal, pero en ambos casos se trata de una actividad mal paga. Sí hay un contraste a nivel de infraestructura y lo que ofrece como planta física o la disponibilidad. Y es si las universidades están cada vez más pensando en ser un servicio que ofrecen en vez de garantizar un derecho. Eso explica por qué las universidades, por ejemplo, en la Universidad Javeriana, por ejemplo, la biblioteca empezó a ocupar ya, digamos,
mientras trabajé, que fue hasta hace 2 años, 2 niveles de la biblioteca, incluso 3 niveles de la biblioteca, son espacios donde hay una forma de aproximación lúdica al conocimiento. Pero esa lúdica es básicamente tecnología en el consumo de juegos, y eso no está mal, o música, eso no está mal, sino es esa disponibilidad lo que hace es llevar a que la universidad sea más visto como una experiencia. En ese aspecto yo creo que las universidades públicas también cumplen y compensan bastante bien, porque el hecho de que tengan campus que son amplios, que tienen un escenario variado, donde no solamente hay edificios y pasillos o cafeterías, sino también, por ejemplo, puede haber algún jardín, un parque, es importante en la medida de pluralizar la educación. Cuando tuve la experiencia de ser docente en la Universidad Javeriana, recuerdo mucho que las evaluaciones indicaban a veces que mi clase no era variada en la forma de metodologías de evaluación, cuando se trataba de una materia teórica. Entonces, eso hace pensar como cuáles son las prioridades y de hasta qué punto uno debe hacer un ejercicio pues, de innovación y experimentación, pero también que empodera al estudiante a tener, digamos, una actitud o una búsqueda más que sea apropiada, digamos, de un consumidor o de alguien que está beneficiándose con un servicio, no con un derecho. Los estudiantes no exigen calidad, sino que obligan a que se haga un detrimento de la calidad. Es decir, es muy difícil encontrar en públicas o privadas, en Javeriana o Distrital hoy en día, estudiantes que a uno le exijan que eleve la calidad o que mejore el debate, sino es más bien buscando que la rentabilidad signifique para ellos invertirle menos esfuerzo a una cantidad de dinero y recibir al final la retribución esperada. Un punto que me gustaría aquí recalcar, y es hay que tenerlo en cuenta, en que estamos viviendo una época profundamente antiintelectualista, y se estimula muy poco que haya como, digamos, que se utilice el arsenal crítico para entender la realidad y dar cuenta de ella. Y la universidad es un buen escenario donde eso se está viviendo. Entonces yo creo que las lógicas de mercado son profundamente antiintelectualistas, porque es precisamente de la universidad crítica de donde salen las mejores críticas, valga la redundancia, a la misma institución universitaria, al mercado, a la forma como se corrige al debe social, es decir, con efectos en la población que se debería ver beneficiada. Creo que dentro de las lógicas del mercado como se establecieron desde los años 70 y a la cual responden las políticas actuales que predominan en nuestro país en materia de educación, sí les responden. A esa lógica sí le responde. Pero ¿a qué le responde esa lógica? Yo creo que ese mercado es un mercado en el cual no se considera mucho la importancia, digamos, que la gente se sienta satisfecha a otros niveles, donde las formas como se mide el rendimiento y la calidad no sean necesariamente cuantitativas. Yo creo que lo cualitativo, si bien se ha ido involucrando, se hace en las formas de medición. Universidades privadas y públicas que lo aplican igualmente, lo hacen muy dentro de una lógica en la cual el mercado define qué es valioso, qué es sostenible y qué se debe incentivar. Esas mismas lógicas han sido las que han transformado la universidad y también la respuesta social frente a lo que ofrece, y es la población cada vez exige menos acceso a universidades, a la educación. Ese declinar lo vamos a ver por los siguientes años muy seguramente, y estrechamente vinculado con los problemas demográficos que está experimentando no solo el país, sino también Occidente y las distintas sociedades. Y allí la universidad realmente sí le funciona a esa forma del mercado. Entonces, el problema está en que creo yo que hay una crisis profunda de ese paradigma, que como digo es de los años 70, es muy en la cual se formalizó una perspectiva empírica, cuantitativa, que se basa en los juegos, en las teorías de juegos, en las formas de estrategizar, en rational choice, en las formas de cómo funciona lo público y se lo mide a partir de unas premisas que contemplan un mercado que progresivamente se va deshumanizando. Ese mercado es funcional, por ejemplo, también a las lógicas de
en las que hoy la tecnología juega, ¿no? Que yo creo que es en precarizar el rol que hay de la mano humana en esa formación y más bien fomentar opciones alternativas que sean mucho más, no solamente funcionales al mercado, sino también a las corporaciones que van a ser las que terminan con las siguientes décadas. Vamos a ver que son las que predominantemente están financiando la educación, la formación privada particularmente. Los sistemas de evaluación estandarizada, como las pruebas SaberPro, se consolidan como instrumentos centrales para medir el desempeño institucional. En 2024, la Pontificia Universidad Javeriana obtuvo un puntaje promedio de 173,8, ubicándose en el puesto 9 a nivel nacional, mientras que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas alcanzó 167 puntos, situándose en el lugar 18. Aunque la diferencia es cercana a 6 puntos, su interpretación como indicador directo de calidad resulta limitada si no se consideran las condiciones estructurales que inciden en estos resultados. Estos puntajes sintetizan desempeños individuales en pruebas estandarizadas, pero no reflejan variables determinantes como el acceso a recursos académicos, la disponibilidad de tiempo para el estudio, la estabilidad del cuerpo docente, la infraestructura institucional y las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. En ese sentido, más que evidenciar diferencias absolutas de calidad, estos resultados tienden a reflejar y reproducir las desigualdades preexistentes del sistema, otorgándoles una apariencia de objetividad a través de la medición cuantitativa. El contraste entre ambas instituciones se hace evidente en sus modelos de financiamiento. En universidades privadas como la Javeriana, el costo semestral de pregrado puede superar los 20 millones de pesos en algunos programas, lo que permite sostener una infraestructura robusta, atraer docentes altamente cualificados y desarrollar investigación con mayor acceso a recursos. Por su parte, la Universidad Distrital cuenta con un presupuesto anual cercano a los 515.000 millones de pesos, financiado en gran medida por el sector público. Más del 70% de esos recursos se destinan a funcionamiento, especialmente al pago de personal, lo que limita la capacidad de inversión en infraestructura, tecnología y fortalecimiento académico. A pesar de estas restricciones, la institución mantiene una orientación hacia la investigación aplicada y la pertinencia social, desarrollando proyectos en áreas como sostenibilidad y pedagogía. Pese a los recursos asignados, persisten problemas estructurales que afectan la eficacia del sistema. Retrasos en el pago de docentes, deficiencias en infraestructura, limitaciones en recursos bibliográficos y tecnológicos, así como debilidades en la planeación y ejecución del gasto, evidencian que el problema no radica únicamente en la cantidad de recursos disponibles, sino en su gestión y distribución. Estas condiciones reducen el impacto real de la inversión y afectan directamente la calidad de los procesos formativos. Estoy estudiando aquí en la 40. Una cosa buena de la universidad es la biblioteca, es un espacio muy amplio que está remodelado, tiene bastante información, pero una cosa mala es la falta de zonas verdes o zonas estudiantiles. Aquí en realidad no hay mucho que hacer, solo está como la zona 4 parques, pero sí ser como una zona como tal de la universidad. Es algo que sí le hace falta a la sede. Acceder al sistema también evidencia una fuerte estratificación. En el país, cerca del 45% de los estudiantes que ingresan a la educación superior no culminan sus estudios. Programas de financiamiento como los del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior han ampliado la cobertura, pero lo han hecho trasladando el costo al estudiante, generando trayectorias educativas marcadas por el endeudamiento. Como resultado, una parte importante de los egresados inicia su vida laboral con obligaciones financieras, en un contexto donde el mercado de trabajo presenta altos niveles de informalidad e inestabilidad para los jóvenes profesionales. Las transformaciones recientes en el acceso y la permanencia en la educación superior también han modificado la relación de algunos estudiantes con su proceso formativo. La baja asistencia a clases, el uso instrumental de herramientas tecnológicas y la débil vinculación con los contenidos académicos evidencian, en ciertos casos, una desconexión con el sentido de la formación universitaria. Este fenómeno no responde únicamente a decisiones individuales, sino a condiciones materiales como el trabajo, los largos desplazamientos o la inestabilidad económica, así como a un cambio en las formas de acceso al conocimiento, marcado por la disponibilidad de contenidos en línea, el uso de herramientas digitales y el fortalecimiento de dinámicas de aprendizaje autónomo. En este contexto, la educación tiende a percibirse como un medio para obtener un título o mejorar la empleabilidad, más que como un espacio de construcción crítica del conocimiento, reconfigurando la manera en que se estudia y se habita la universidad. La educación.
Desde una mirada histórica, la noción de calidad educativa en Colombia ha sufrido un desplazamiento profundo. Pasó de concebirse como un ideal ético y político ligado a la formación integral de ciudadanos, a consolidarse como derecho jurídico y finalmente a traducirse en indicadores técnicos susceptibles de medición y comparación. En ese tránsito, la calidad ha tendido a evaluarse en términos cuantificables, en un sistema atravesado por lógicas que priorizan la eficiencia y la rentabilidad. Sin embargo, esta forma de entenderla deja en segundo plano dimensiones fundamentales del proceso formativo, relacionadas con la capacidad de comprender el entorno, asumir responsabilidades éticas, desarrollar una mirada crítica sobre la realidad e incidir de manera consciente en las múltiples dimensiones que la configuran. Aunque las brechas entre lo público y lo privado han cambiado, persisten diferencias en las condiciones que dificultan el proceso formativo, así como tensiones en el cumplimiento de principios éticos e institucionales que deberían sostener el sentido público de la educación. En este escenario, la educación superior se configura como un espacio en disputa, donde la calidad no puede entenderse únicamente en función de resultados o recursos, sino de las condiciones en las que se estudia, se exige y se vive la educación.